Si alguien viene y camina enfrente de la cámara va a tratar de seguirlo, pero no sabemos qué ha pasado allá atrás hasta que podamos arreglarlo. Ah, yo llevo días ya tratando de arreglarlo y no he podido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor mi Dios, por la misericordia que tú nos das. Te pido, Señor mi Dios, que nos ayude a habitar en paz. Ahora dice buscar la paz y síguela, Señor. Ayúdanos a hallar esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Que podamos entender, Señor mi Dios, que no todo podemos controlar, que no todo está bajo nuestro control, pero que ciertamente todo está bajo tu control y tu voluntad. Te pido por mis hermanos hoy, Señor mi Dios, que quites todo estorbo, toda distracción, Señor mi Dios, en nombre de Jesús de Nazaret, que podamos hallar la paz, Padre Celestial, que tanto necesitamos. Ministranos a través de tu palabra en esta tarde, Señor mi Dios, y te damos gracias porque tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Amén. Hoy seguimos bajo el tema de la oración, de la oración. Y algo que he estado meditando y quiero compartir con ustedes hoy, estamos bajo el tema de la oración y quiero exponer una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el origen de tu oración? A veces nos preguntamos y decimos de que ¿cuál es el origen, cuál es el motivo, cuál es la razón de tu adoración? Pero en esta tarde quiero que pensemos y meditemos en nuestra oración, de dónde proviene, hacia dónde está dirigida. Decimos, pues está dirigida al Dios de los cielos. Proviene de nosotros, de nuestro corazón de los hombres, hacia el Dios de los cielos. Pero ¿qué es el punto? ¿Cuál es el punto de origen? ¿Qué es lo que nos motiva ahora? Meditemos en esto por un segundo. Cuando todo está bien, no tenemos necesidad de nada, no tenemos problema, no tenemos enfermedad, no tenemos angustia. Por naturaleza tendemos a no orar. De vez en cuando decimos gracias, Señor. Cuando todo va bien es cuando debemos ejercitar nuestra vida espiritual para que cuando entremos en tiempos de tormenta podamos ejercer y caminar con fe. Caminen conmigo en esto en un momento. Entonces, ¿por qué cuando todo está bien, pues no oramos? Entonces, la pregunta sigue siendo válida. ¿Cuál es el origen y el motivo de nuestra oración? Cuando vamos delante de la presencia del Señor, ¿qué es lo que nos lleva a ese lugar? ¿Qué es lo que nos propulsa a ese lugar? Amén. Vamos a leer el texto tema de hoy, va a ser Mateo 7, 7 al 11. Mateos, Mateo 7, 7 al 11. Voy a tratar de ir lo más despacio posible para poder conllevar la idea central de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Mateo 7, 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, habiendo maldad en el corazón del hombre, sabemos dar buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la pidan, a los que la pidan. Aquí decimos pues a los que la pidan, a todo el que pide. Pero fíjese que antes de a todo el que pide dice vuestro Padre.
que está en los cielos. So denota que Él da a todos lo que piden, lo que les piden, o a todos aquellos que le piden algo a Él, siempre y cuando sean hijos. Lo que quiere decir que hay relación, y para venirse a ser adoptado entre la familia de Cristo, tiene que ser por la fe en Cristo Jesús, y a través de quien recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, y llamad y se os abrirá, todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Más adelante dice, cuánto más vuestro Padre. Está hablando con los hijos del Padre de la Luz, está hablando con nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, a través de quien hemos sido adoptados en la familia de Cristo. Y tenemos ahora a Dios como nuestro Padre Celestial. Este versículo, esta promesa de que pidamos y recibiremos, está dirigida específicamente a los hijos de Dios de los cielos. Una vez más, y he mencionado otras veces, por eso es que a veces lo que los incrédulos, el hombre que no conoce a Dios o que no camina con Dios o que se rehúsa a un cambio en su vida, usualmente viene a nosotros, a los hijos, para que pidamos a nuestro Padre, para que ellos puedan hallar misericordia. Amén. Un extraño no se puede acercar a mi papá y decirle, señor Rafael, necesito un plato de comida y un lugar donde descansar. Necesito que provea para mis necesidades. ¿Por qué no lo puede hacer? Es un extraño, no hay relación. Pero cuando el hijo viene donde él y le dice, necesito, tengo necesidad, entonces es diferente porque hay una relación entre el padre y el hijo. Entonces, quiero compartirles esto. Había un hombre devoto cristiano que siempre había valorado su fe y sus principios. Sin embargo, con el tiempo empezó a sentir un deseo cada vez más mayor por prosperar económicamente. A medida que su negocio crecía, el afán por el más y más dinero lo llevó a tomar decisiones cuestionables, poniendo en riesgo su integridad y sus valores como cristiano y seguidor de Cristo. Al principio trató de justificar sus acciones diciendo que era necesario para mantener a su familia y asegurar un futuro para ellos. Pero el deseo se volvió más y más fuerte y empezó a priorizar, si lo dije correcto, el dinero sobre sus principios, dejando de asistir a la iglesia, descuidando sus oraciones y alejándose más y más del Señor, alejándose más de su fe. Un día este hombre se encontró en medio de un gran problema legal. Pues es como el hijo pródigo, cuando se va de casa, se va a través de sus deseos y sus placeres. Poco a poco, más y más se va alejando del Padre y esa comunicación empieza a distanciarse. Entonces dice, finalmente un día se encontró en medio de un problema legal, causado por una decisión impulsada por su afán de lucro. La culpa y el remordimiento comenzaron a pesarle en el corazón. Y en ese momento se dio cuenta de que su búsqueda de riqueza lo había alejado de Dios y de la verdadera felicidad que solo Él le podía ofrecer. Finalmente, él comprendió que su afán lo había llevado a una pérdida espiritual y emocional profunda. Pidió perdón a Dios, reconociendo que su deseo desmedido había destruido su fe y su paz interior. Desde entonces se comprometió a poner a Dios en primer lugar y recordar que la verdadera riqueza está en la fe y en el amor por los demás y no en las posesiones materiales. Versículos como los que vemos en Mateos capítulo 7, al igual que muchos otros a través de las Escrituras, nos hablan de no solo venir ante Dios con nuestras peticiones. Ciertamente Él quiere escuchar nuestras peticiones, Él quiere escuchar nuestro pesar, nuestro dolor, nuestra falta de fe. Él quiere escuchar todo eso.
como buen padre que es. Entonces, pero Él no solamente quiere escuchar nuestras peticiones y súplicas, acompañadas de acción de gracia, como dice Filipenses 4:6, sino que nos amonesta y nos guía a depositar y a descargar nuestras ansiedades, nuestras cargas en Él. Cristo dijo de esta manera: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Este trabajo ansioso de que el maestro habla, ¿era acaso un trabajar literal? ¿Era tan solo la fatiga de nuestra labor diaria? ¿O estaba hablando también de un cansar o de un pesar espiritual o carnal, alguna atadura que pudiera haber en nosotros? ¿Acaso puede ser de cansancio emocional o mental? Creo que finalmente este término de cansados o cargados es un término en general. No importando en qué área de nuestras vidas estemos cansados y cargados, el Señor simplemente nos llama y nos dice: venid a mí los que estáis cansados y cargados. ¿Qué es lo que agobia tu alma? ¿Qué es el pesar que hay en tu corazón? ¿Cuál es la angustia que te agobia de día y de noche que no permites que hagas descanso para tu vida? Para algunos son los problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas de enfermedad, para los cuales no encontramos respuesta alguna, esperando con la ansiedad y esperando la misericordia, que el Dios de los cielos se fije en nosotros y quite la aflicción de la carne, aquello que nos aflige. Eso crea en el cristiano una carga espiritual en el corazón, de la cual Cristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo lo haré descansar. Amén. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Te sientes desfallecido? Entonces nuestro amado Salvador nos dice: venid a mí y yo os daré descanso. Aleluya. Yo daré descanso para vuestras vidas. Entonces continúa diciendo más adelante, en Mateos 11:28 al 30, dice: llevad, escuche bien, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces él dice: tómenme a mí, cojan mi yugo, pónganlo encima de vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La clave para nosotros hallar descanso para nuestras vidas del afán, del agobio, de la carga cotidiana, se encuentra aquí. Es de cargar el yugo que Él ha puesto sobre nosotros, su yugo que Él nos ha entregado. ¿Cuál es ese yugo? El yugo de la búsqueda, el yugo de la relación con el Dios de los cielos, la oración, la adoración, la alabanza, el amar a tu prójimo, amados los unos a los otros, perdonar a vuestros enemigos. Ese es el yugo del que Él está hablando, porque es mucho más difícil. Dice: tomad mi yugo, tomad mi carga. ¿Ok? Entonces, esa carga que nos pone a nosotros, pero entonces dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en nuestro caminar, en esa búsqueda, aprendemos de Él la humildad de corazón y la mansedumbre. Entonces Él dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ahí es donde está la clave para encontrar descanso para nuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que entonces eso empieza a hacer? Empieza a cambiar el origen de nuestra oración. Además, empieza a cambiar el contenido de nuestra oración. Mientras estamos cansados, solamente pedimos descanso. Mientras estamos cargados, estamos pidiendo para que la carga se nos sea removida. Entonces, cuando no tenemos paz, pedimos por paz. Pero el Señor está diciendo: todas estas cosas yo entiendo que vosotros las necesitáis. Vamos a ver aquí. Ve, yo sé que ustedes necesitan todas esas cosas, pero búsquenme a mí, busquen el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os será añadido. Son la clave para poder hallar descanso, está en Cristo Jesús últimamente. Amén. Este venir, este acercar de que los habla Mateos 11:28 es aproximarnos a Él.
es acercarnos a Él, es entrar en una búsqueda y una intimidad. Entonces, pastor, pues, ¿qué nivel de búsqueda, qué nivel de intimidad, cómo se puede describir eso? Es simplemente empezar a buscando el rostro del Dios de los cielos, y en ese lugar es donde ciertamente encontraremos descanso. Yo pienso que no hay una fórmula como tal. Yo diría, empieza a orar, empieza a alabar, empieza a ayunar, empieza a buscar a través de las escrituras, a buscar discernir la voz del Señor para tu vida. No con el propósito de solucionar tu problema, sino con el propósito de encontrar el rostro del Maestro en el proceso, cualquiera que sea en donde tú te encuentras. Que en el lugar en el que te encuentras puedas ver el rostro del Maestro. Comúnmente somos instruidos, llevados y motivados a bombardear el trono de la gracia con lágrimas de desespero, ansiedad, miedo e incertidumbre ante Dios. Eso es la naturaleza del hombre. Hasta ahí es donde comúnmente está el acercamiento del hombre al Dios de los cielos. Amén. El bombardeo del trono de la gracia con lágrimas de desespero, ansiedad, miedo e incertidumbre ante Dios. Lo cual es válido. Ciertamente Él quiere que nos acerquemos a Él y que vengamos a Él para buscar para nosotros descanso. Entonces, para que nosotros podamos exponer nuestras peticiones, nuestras súplicas. Entonces, que las dejemos después con la esperanza de que las dejemos confiadamente ante Él en aquel lugar. El Señor sí quiere que vayamos donde Él, sí quiere que hablemos con Él, Él sí quiere que derramemos nuestro corazón delante de Él en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación. Él espera con ansia de que nosotros vayamos ante Él. Pero una vez vayamos ante Él, Él no quiere que nos vayamos con la misma carga con la que nos acercamos a Él. Vamos a explorar un ejemplo que vemos en Primera de Samuel, capítulo 2, 1 al 18. Primera de Samuel, capítulo 2, 1 al 18. Dice la Biblia que Ana, la esposa de Alcana, la mamá de Samuel, eventualmente la mamá de Samuel, dice que ella no podía tener hijos y ella oraba. Ana era una mujer temerosa de Dios, devota, clamaba al Señor con dolor en su corazón, desesperada ante su condición, su inhabilidad de poder concebir y dar a luz a un niño. Ella clamaba a Dios por misericordia. ¿Cuál era su pesar? Solo su inhabilidad física de poder procrear, de poder concebir. Su agonía iba más allá del aspecto físico de no poder concebir a un niño. Número uno, Ana era estéril. Lo vemos en Samuel capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, y tenía Elcana dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Fenía. Y Fenía tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. Diríamos, yo no sé si podemos decir el origen de su dolor, de su pesar, de su ansiedad, el origen que la llevó a la oración y la petición delante del Señor. No sé si podemos decir que era estéril. Ciertamente el ser estéril le había causado otros problemas. Número dos, dice en Primera de Samuel, capítulo 1 al 6, dice, y su rival la irritaba enojándola e entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. El caso de ser estéril ahora causaba para ella dolor y era motivo de ridículo, o la ridiculizaban porque no tenía o no podía dar a luz. Ese ser estéril estaba causando ahora otro problema. Número 7 dice, y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Fíjense,
hasta donde llega una condición física a afligir el alma del ser humano. Número 3. Ana se sentía rechazada aun cuando ella era amada. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5 dice, pero a Ana, al Cana, le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Fíjense, a veces pensamos que si yo fuera, si yo tuviera, si yo pudiera, eso me ganaría el respeto, el amor, el cariño y la apreciación de las personas o de aquellos que amamos. Y este versículo en particular nos enseña que aunque ella no tenía las cosas que ella pensaba que le daba valor, aún así ella era amada. Fíjense, ella no podía tener hijos. Ella pensaba que eso era lo que le daba su valor a ella como mujer. Entiendo el ámbito social y cultural de los tiempos. Ese era lo que el valor de la mujer era poder procrear, especialmente si daba un varón. Pero Ana era amada pese a aquello que ella no tenía. Podemos decir que ella era amada simplemente por quien ella era. Qué lindo, ¿verdad? Así que nos ama el Señor. El Señor no nos ama porque tengamos nada que le podamos ofrecer. Todo lo que tenemos proviene de Él. El Señor nos ama no porque seamos los más lindos, los más expertos, los más altos, los más inteligentes, lo que usted se pueda imaginar. Porque comparado con Él somos como un granito de arena. Pero Él nos ama simplemente porque nos ama tal y como somos. Y Ana era amada, pero para ella era rechazada porque no podía concebir. Ahora bien, Primera de Samuel 1:6 dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener el hijo. Versículo 8 dice, y el Cana, su marido, dijo a Ana, escuche bien, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Ah? Eres amada. Tienes un lugar primordial en mi casa, recibes la mejor porción. ¿Por qué estás llorando? Fíjese, él termina con una tercera pregunta diciéndole, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No te soy mejor que 10 hijos. Pero aún así había una insatisfacción en el corazón de Ana. Puede muy bien que se sintiera abandonada a lo mejor por Dios, que Dios no hubiera escuchado su corazón. A veces pasamos por situaciones en nuestras vidas en que conocemos la palabra, conocemos la promesa, tenemos la fe que mueve montañas, sabemos que el Señor nos ha escuchado y aún así no recibimos aquello que estamos pidiendo. ¿Por qué no lo recibimos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Ana no podía recibir la sanación y la restauración del Dios de los cielos? Ahora no solo Ana era estéril, ridiculizada, no solo se sentía rechazada, el hombre de Dios, el mismo sacerdote, le daba por borracha y por impía. Fíjense bien, ahora está Ana en el templo del Señor, no sé si estaba en el altar, no sé si estaba en el atrio, en aquel tiempo no había templo, era simplemente una tienda de reunión, no sé dónde se encontraba de ella, pero ella en el lugar en el que ella se encontraba, ella oraba, clamaba, desbordaba su corazón delante de su Dios. Y el sacerdote de Dios, Eli, en aquel tiempo, la daba por borracha y por impía. Pero el Señor tenía otros planes para Ana. Esto me recuerda de Jeremías 29:11, sé que lo menciono mucho. Cuando el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Planes para darte el futuro que tú esperas, dice una versión. O el futuro que esperáis. O el futuro intencionado para tu vida. Queriendo decir que Ana esperaba recibir sanación del Señor y poder concebir. Sentirse que era amada, sentirse que estaba ejerciendo su propósito por el cual ella había sido creado, pero no había sido el tiempo del Señor. Y ciertamente Jeremías 29:11 se cumple cuando dice, tengo planes para ti.
para darte el futuro que tú esperas. Ahora, primera de Samuel 1:16 al 18. Primera de Samuel, capítulo, perdón, 2:16 al 18. Dice ahora, no tenga a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, fíjese la agonía con la que ella vivía, y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí, el sacerdote del Señor, le dijo, ve en paz. Él dijo, vete, deja tu congoja, deja tu desesperación, deja tu angustia y vete en paz. Ahí donde dice las escrituras, el Señor dice, estáis trabajados y cansados, tomar mi yugo, toma mi carga, que es ligera, y yo os daré descanso, ¿verdad? Parafraseando. Entonces le respondió y le dijo, vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Ves? Entonces le digo, vete en paz, recibe la paz. Ya viniste, ya lloraste, ya depositaste tu petición delante del Dios de los cielos. Ahora te puedes ir en paz y que el Señor te otorgue la petición. En ese momento, pienso yo que Ana comprendió que todos estos años de angustia, todos estos años de congoja, puede muy bien que ella no hubiera recibido la bendición y la respuesta que andaba buscando simplemente porque no había estado dispuesta de dejar su carga en el altar. Porque mientras yo siga cargando con mi carga, va a ser mía. Mientras yo siga cargando con la aflicción, va a ser mío. Mientras yo siga cargando con el dolor, va a ser mío. Pero en este día, ella dejó en aquel lugar su carga y su congoja. Y mire lo que pasó. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y dice que la mujer se fue por su camino, comió y no estuvo triste más. Aleluya. Es difícil poder concebir en medio de la congoja y de la tristeza. En ese día ella recibió su sanidad, recibió su promesa, aunque no la hubiese visto y no la hubiese palpado. En ese día ella aceptó de parte de Dios que el Señor tomara su carga y ella se fue en paz confiando que el Señor había escuchado su petición. ¿Cuál es el origen de nuestra oración? 4 cosas tenían que acontecer para que Ana pudiera recibir aquello que ella tanto buscaba, aquello para lo que Dios le había creado. Número 1, se acercó al trono de la gracia en humillación. Se acercó al trono de la gracia y se humilló delante de Dios. ¿Ves? Ella derramó, ella lloró delante de la presencia. Ya ella no estaba peleando y gritando con la otra, sino ahora estaba delante de la presencia del Señor en el lugar de reunión. Número 2, ella recibió la palabra de que Dios obraría y concedería lo que ella tanto había pedido. Número 3, ella no se fue como vino, sino que ella se fue con gozo, sabiendo que recibiría aquello que tanto anhelaba. Número 4, entendió que lo que ella recibiría, la primicia de lo que ella esperaba, le pertenecía al Dios de los cielos. Amén. Amén, pastor. Porque aquello tanto ella deseaba, ella se lo ofreció al Señor. Y después ya tuvo más hijos, pero el primero se lo entregó al Señor. Amén. El primero, la primicia le pertenecía a Dios y a Dios se lo entregó. Así recibió Ana lo que ella había anhelado tanto. ¿Qué tal si exploramos algunos otros versículos y aprendemos a discernir la verdad de lo que ellos nos quieren enseñar? La palabra de Dios dice de ella misma que ella es buena para instruir, para corregir y para capacitar. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Sé que todos lo sabemos, pero lo vamos a leer. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para instruir, para enseñar, para traer al conocimiento, para iluminar a nuestra alma. Salmo 119, 5. 5. Salmo 119, 105, perdón. Versículo 105. 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra ilumina nuestro entendimiento y nos sirve de guía para nuestro diario vivir. Número uno, pide y recibirás. Primera de Juan 5:15. Así es como la palabra de Dios ilumina nuestro camino. Amén. Estamos hablando de el origen de nuestra oración, de dónde se origina nuestra oración. Y entonces, cómo a través de la palabra ella ilumina nuestro camino para que aprendamos a pedir y a buscar correctamente delante del Señor. Y primera de Juan 1:5-15 dice, perdón, Primera de Juan 5:15 dice: y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. So, basado en ese versículo, podemos entonces levantarnos de ese altar, dejar nuestro pesar, nuestra congoja, nuestro abatimiento en ese lugar, obtener nuestra paz sabiendo de que el Señor nos ha escuchado y que vamos a recibir aquello que hemos pedido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es ahí donde está nuestra fe. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Algo es cambiado, es transformado en nuestras mentes. En el caso de Ana, las palabras del sacerdote Elí prendieron un switch en su cabeza que transformó o iluminó todo su ser y le dio esperanza. Y en esa esperanza ella dio paz. Cuando buscamos, Él se deja encontrar en Jeremías capítulo 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué? De paz, no de congoja ni angustia, y no de mal para daros el fin que vosotros esperáis. Entonces dice, el número 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Ah? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que tú esperas. Entonces dice: entonces me invocarás, vendrás a mí, orarás a mí, y yo te oiré a ti. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo corazón. So, para poder encontrar al Señor, tiene que haber una búsqueda de todo corazón. Amén. So, el motivo, el origen de nuestra oración no puede ser simplemente el lugar en el que nos encontramos, sino que debe estar dirigido, debe ser motivado por el deseo de tener comunión con el Dios de los cielos, si expongamos nuestro corazón. Pero tiene que ir más allá de eso. Cuando llamamos, vemos que Él está presto para atendernos. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Qué lindo es saber que en el momento de nuestra necesidad podemos hallar paz porque el Señor se encuentra en nuestra barca. Es necesario que la acercarnos al trono de la gracia, creamos con fe, como nos dice Hebreos capítulo 11:6, de que Dios es misericordioso. Salmos 86:5. Salmo 86:5. ¿Qué nos dice?
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con quienes, con todos los que te invocan, para con todos aquellos que te invocan en oración. Que Él se preocupa por nosotros. Primera de Pedro 5, 6 al 7. 6 al 7. ¿Qué dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os estarte cuando fuera el tiempo, echando, escuche bien, echando toda vuestra ansiedad, echado toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de quién, de vosotros, de nosotros. Entonces nos acercamos con fe, Hebreos 11:6, al trono de la gracia para alcanzar misericordia, Salmos 86:5, y Él se procurará, pues se preocupará por nosotros, Primera de Pedro 5, 6 al 7, y Él obrará para salvación de nuestras vidas. Salmos capítulo 3, 4, que dice, con mi voz clamé a Jehová. ¿Qué quiere decir clamar? Con mi voz oré a Jehová. Con mi voz me humillé delante de Él. Y Él me respondió desde su santo templo. Qué bonito sería si en medio de nuestra angustia, de nuestros afanes, de nuestras gongojas, de nuestros dolores, en los momentos más oscuros, pudiéramos llamar y clamar al Dios de los cielos y pudiéramos escuchar su voz desde su monte santo, audiblemente. ¿Cómo sería eso? Decirle, Señor, dime, mi sierva, para no mencionar el nombre. Imagínense, dime, Rafael, aquí estoy, no estás solos. Descansa, ten paz. Tú no puedes ver, pero yo sí veo. Hay oscuridad, pero nada está oscuro a mis ojos. Qué lindo sería eso. ¿No te daría paz? ¿No te daría paz? El saber que Él está contigo. Allá, yo me imagino que allá los discípulos, cuando estaban en medio de la tormenta, primera tormenta, dice que Jesús dormía, no sé si estaba cansado, no sé qué tipo de sueño, cómo caía el Señor. Hay personas que ponen la cabeza en la almohada y se despiden del mundo hasta el otro día. No sé si Jesús era así. Pero dice que había una tormenta, que el barco iba de lado a lado, de lado a lado. Estaban los discípulos desesperados porque pensaban que iban a perecer. ¿Verdad que sí? Yo no sé cuál hubiese sido mi reacción, ¿verdad? Pero si yo estoy con el maestro y yo sé que es el creador del universo y es el hijo de Dios y está aquí con vida, con propósito, yo pienso que yo amarraría mi patita a la patita de él. Si nos vamos juntos. Él no va a morir, él no se va a perecer. Entonces, nosotros tenemos que entender que si el Señor está con nosotros en cualquier situación en que estemos, debemos tener paz siempre y cuando Él esté en nuestra barca. Es más fácil dicho que hecho, pero debemos de mantener la paz, debemos tener ese pulso que no se mueva, sabiendo que el Señor está en nuestra barca y que nuestra barca no va a perecer. Ahora, si el Señor no está en tu vida, si Él no mora en tu corazón, si no tienes una relación cercana con el Cristo de la gloria, entonces yo te digo, sí, preocúpate, pero mejor ponte el salvavidas que se llama Cristo Jesús para que cuando esos momentos lleguen, porque ciertamente llegarán y lo más seguro, más de una vez llegarán, tengas la concientización y tengas la paz de que el Señor está contigo, que no te dejará y no te desamparará. Entonces, ¿por qué a veces no recibimos? Entonces, a veces, ¿por qué oramos, pedimos, buscamos y no recibimos lo que andamos buscando? Santiago capítulo 4, versículo 2 al 7. Santiago 4, 2 al 7. Santiago 4, 2 al 7 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis,
porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué quiere decir? Codicias y matas y ardéis con envidia, pero no podés alcanzar, combates y lucha, pero no tenés aquello que desea, porque cuando pides, pides y no recibes porque pides de la forma incorrecta, buscando gastar en vuestros propios deleites. Eso es que yo le digo muchas veces, y ese fue el tema que yo recibí para mí. Cuando pedimos al Señor, ¿cuál es el propósito de mi pérdida? De yo pedirle al Señor. Cuando vengo al Señor en oración, ¿cuál es el propósito de mi oración? ¿Por qué estoy yendo en oración al Señor? ¿Por qué le estoy pidiendo al Señor? ¿Por qué estoy intercediendo del Señor? Y nosotros, dependiendo del origen de nuestra intercesión y de nuestra pedida al Señor, entonces puede que recibamos y no recibamos. Porque si estamos pidiendo para nuestros propios deleites, para nuestras propias satisfacciones carnales, ciertamente no recibiremos. Pero si pedimos de la manera correcta, sí recibiremos. No tenéis por causa de su codicia. ¿Por qué quieres lo que estás pidiendo? ¿Por qué deseas lo que estás deseando? Matan por causa de la envidia, destruyen relaciones, familias, ministerios, negocios por causa de la envidia. Por más que luchas y laboras, aún así no alcanzas lo que deseas. ¿Por qué buscas y para qué lo deseas? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que propulsa tu corazón? ¿Cuál es el motivo y el propósito de tu labor? Eso determinará la respuesta de tu petición. Te doy rewind otra vez. Te voy a dar rewind. No tienes por causa de tu codicia. Dice el versículo, codiciáis y no tenéis. No tenemos porque hemos codiciado. ¿Por qué queremos lo que estamos pidiendo? ¿Por qué lo deseamos y para qué lo deseamos? Matas por causa de la envidia. Entonces dice, destruyen relaciones familiares, ministerios y negocios por causa de la envidia. ¿Ves? Porque si la envidia te lleva a matar, ¿ok? Dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, ¿ok? Codicias y no tenéis, matas y ardéis de envidia. Si la envidia nos lleva a matar, ¿qué es lo que estamos destruyendo? No es una forma literal, pero estamos destruyendo relaciones por causa de envidia, familias, ministerios, negocios por causa de la envidia. ¿Para qué luchas? ¿Para qué laboras? Aún así no alcanza lo que deseas. ¿Por qué buscas y para qué deseas? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que propulsa tu corazón? ¿Cuál es el motivo y el propósito de tu labor? Eso es lo que determinará la respuesta de tu oración. Jeremías 33:3 dice, clama a mí. 23:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Pues a nosotros nos gusta exponer esto de unas maneras de que podemos ir al Señor y clamar a Él y buscar de Él y ciertamente Él nos enseñará los secretos del universo. Él nos enseñará los secretos y los misterios de la fundación del mundo. Amén. Pero este versículo poderoso, esto incluye enseñarnos cosas ocultas que aún no conocemos, pero que ciertamente están en lo más profundo de nuestros corazones. El afán de la vida, el afán de la vida. Acá Mateos capítulo 6:25 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente. Amén. Mas buscad primero. Antes de buscar lo que vas a comer, antes de preocuparte de lo que vas a vestir, antes de pedir por aquello que tanto desea tu corazón, el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia,
Busca primero a Dios, que en su justicia Él entonces todas las demás cosas las añadirá. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Entonces ese es el problema. Todavía no hemos empezado el día de hoy y ya estamos pensando qué es lo que vamos a hacer mañana. Todavía la noche no ha caído y ya estamos pensando en el trabajo de mañana. Estamos pensando en que tengo que comprar aquella lista, tengo una lista para comprar aquello, tengo que recoger aquellas otras cosas para poder. Todavía no hemos terminado el proceso de este día y nos estamos perdiendo las bendiciones de hoy y de la hora pensando en lo que el mañana nos puede traer. Y digo nos puede traer porque el mañana no está garantizado. Amén. Si es cuestiones de negocio, mañana la bolsa de valores se cae, se acaban todos los contratos, cierran las tiendas, cierran los bancos, la moneda ya no sirve y para nada te afanaste hoy. Entonces, perdiste pasar tiempo en la presencia del Señor, que es el que continuará proveyendo para tu vida. Amén. Entonces, eso es lo que dice, buscar el reino de Dios primeramente. Porque todo lo demás que tú necesites, el Señor te lo va a proveer. Acordándonos que el tema de hoy es cuál es el origen de nuestra oración. Y nuestra oración, sí, el Señor dice con toda súplica y con oraciones, súplica, traigamos nuestras peticiones delante del Señor. Amén, sí, Él quiere todo eso. Pero nuestra relación con el Dios de los cielos no puede estar basada o movida simplemente en lo que podemos obtener de Él, sino que debe estar movida por el deseo de estar en comunión y relación con el Dios de los cielos. Entonces dice, buscar las cosas de arriba, buscadme a mí, agrádame a mí, dice el Señor, y Él y yo haré provisión para tu vida. Veamos otro ejemplo rápidamente, me quedan 15 minutos. Primera de Reyes, capítulo 17, 2 al 6. Y voy a compartir este particular, porque uno de los pastores este weekend lo estuvo predicando en una iglesia. Primera de Reyes, no lo estuvo predicando, pero hizo alusión a este versículo. Y me estuvo fascinante y pensé que caería bien con el tema de hoy. Primera de Reyes, capítulo 17, 2 al 6, dice, y vino a él, hablando de Elías, el profeta, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quered, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos, escúcheme, yo le di órdenes a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue y hizo conforme a la palabra de Dios, pues se fue y vivió junto al arroyo de Queref, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Me decía la hermana Ibe, ¿tú crees que tú con lo piqui que eres, si un cuervo viene con un pedazo de pan, tú te atreverías a cogerlo y comértelo? Aquí dice que el profeta le dijo al rey que no llovería por 3 años, hasta que él, por su palabra, hasta que él no dijera. Entonces el Señor en su gracia y misericordia, no sé si fue que el Señor le dijo a Elías y de Elías le dijo, o fue que Elías en su relación con el Señor estaba tan y tan seguro que habló sabiendo que el Señor respaldaría su palabra. Yo pienso que es la última. Pero entonces el Señor dice que el Señor habló y le dijo, óyeme, Elías, ya que te metiste en este lío, yo he hecho provisión para ti. ¿Ves? Yo he hecho provisión para ti. Vete allá, a aquel lugar, al arroyo de Queref. Allí beberás agua del río. Y yo he dado órdenes que los cuervos te lleven comida. El Señor hizo provisión. ¿Se preocupó acaso Elías? Dijo, ¿qué he de comer? ¿He de perecer con el resto del pueblo por causa de mi palabra? ¿Qué cosas he dicho, Señor? No, el Señor ya sabía. Él no le preguntó al Señor, Señor, ¿dónde está mi porción? ¿Dónde está mi provisión? El Señor vio la necesidad anticipada e hizo provisión para él. Y es lo que el Señor busca de nosotros.
que tengamos una relación de intimidad con Él, sabiendo con la confianza de que Él suplirá nuestras necesidades. Que no tenemos que embolbaldear el trono de la gracia con dame ropa, dame esto, dame lo otro, necesito aquello, necesito lo otro. Amén, gracias Señor. Y acostarnos a dormir. Eso no es relación. Es como un hijo que solamente venga donde ti. Papá, necesito esto. Papá, necesito lo otro. Papá, dame aquello. Papá, ¿qué tú crees si hacemos esto? Papá, ¿a qué punto me vas a decir, papá, te quiero? Esa es como la esposa que le dice al esposo, fulanito, la leche, fulanito, los pampers. Eso es como si el nombre fuera fulanito pamper o fulanito leche. No. ¿A qué punto me preguntas, estás cansado del trabajo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría comer? Esas son cosas que debemos hacer con nuestro Señor. Saber qué es lo que mueve su corazón. Como la reina Esther quería complacer el corazón del rey, le preguntó al eunuco, ¿qué es lo que le gusta al rey? Ella quiso aprender qué era lo que le agradaba al rey. Estamos nosotros buscando agradar al Dios de los cielos, estamos buscando agradar a nuestro Señor Jesucristo o simplemente queremos esa relación para obtener cosas que pensamos que necesitamos y en su mayoría no las necesitamos. Entonces dice Elías, no vemos evidencia de haber clamado a Dios diciendo, Señor, ¿qué haré de comer yo? Sino que Dios hizo provisión para el hombre Elías. Pero aún en esa provisión era temporera. Fíjese bien. No es que Elías se dijo, me voy a retirar aquí en el arroyo. Por los próximos 3 años y medio, y comeré, el cuervo me traerá y beberé agua del río. Voy a hacer, no, la provisión aún así era temporera. Dios sabía que si no llovía por un periodo de tiempo, tarde o temprano el arroyo se secaría. Dios lo sabía. Pero él había hecho provisión para ello también. Pero aún esa provisión que era temporera, cuando esa provisión paró, Dios preparó otra provisión para él. Primera de Reyes, capítulo 17, 7 a 9. Dice ahora, vemos cómo esto también se hace realidad. Amén. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová una vez más. Y guess what? Aprendan, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Levántate, vete a Cerepa, de Sión, y morará allí, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense, el Señor hizo provisión al hombre de Dios porque caminaba en relación con el Dios de los cielos. Por último, les doy otro ejemplo. Veamos cómo también hace realidad esto Cristo Jesús en la vida de la multitud. Marcos capítulo 6, versículo 33 al 37. Marcos 6, 33 al 37. Voy a leer el 34 solamente. Y salió Jesús y viendo la gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Pero más adelante dice que en su compasión el Señor vio que no tenían de comer sustento físico para ellos. Entonces él le dijo, respondiéndole él, les dijo, dales vosotros de comer a ellos. Y ellos le dijeron, ¿qué le vamos a dar? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y demos a comer a todos esto. Entonces, el Señor también les dio de comer. No había dinero, pero él hizo provisión. No había cosas materiales, no había comida, pero el Señor hizo provisión. Pero estos 5,000 andaban buscando conocer al maestro. Estos 5,000 andaban detrás de él para escuchar la palabra, andaban buscando sanación del Señor, andaban buscando esa relación. Y porque andaban buscando eso, el Señor suplió para sus necesidades físicas. En este momento nunca ellos le dijeron, Señor, tenemos hambre. En este momento nunca le dijeron ellos, Señor, ya es tarde, está por acabarse el servicio y usted está predicando mucho, me tengo que ir para poder comer algo. ¿Por qué? Porque ellos deseaban recibir del Señor.
Y porque ellos desearon recibir del Señor, el Señor también le dio las cosas que ellos necesitaban físicamente. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Estos buscaron honrar a Dios y andar en comunión con Él. Y por ello, no solo sus necesidades espirituales fueron llenadas o satisfechas, sino que también sus necesidades físicas. Entonces, al igual que Ana, no te afanes no te afanes por exponle al Señor tu corazón con fe en Él, dale gracias, vete en paz, confiado en el Señor. Salmo 37, 3 al 5 dice: confiar en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, que ciertamente Él hará. Salmo 37, 3 al 5. Y eso es todo el tiempo que tenemos para hoy. Y fíjate, me dio hoy tantito completo hasta el último versículo. No, que estaba pensando en algo, ¿verdad? De que siempre en mente tengo la avaricia. La avaricia, sabemos el daño que hace. Pero ahorita que está bien la envidia, hace tanto daño que como que no lo vemos muy mal que se diga, ¿verdad? Porque por la envidia usted dice que mata. Y sí es cierto porque por la envidia, Abel, Esaú mató a su hermano Abel. Por la envidia, porque él tuvo envidia a su hermano al ver que Caín, sí, Caín mató, perdón, sí, Caín mató a Abel, su hermano. Entonces es tan delicado, ¿verdad? Que uno tiene que traerlo en mente y no permitir que ese espíritu de envidia ah, aparezca en uno. También dice también que haz buenas obras y despertarás la envidia de tus hermanos. Eso se ve. Vemos, vemos a José. A José hacía buenas cosas y despertó la envidia de sus hermanos y lo vendieron. Como sea, es tremenda la envidia, ¿verdad? Fíjate, la envidia yo la veo como, es como la cizaña, es como la cizaña. Cuando vienes a ver, o como la hierba mala, para nosotros, ¿verdad? Traerlo aquí, porque aquí no somos ningunos agricultores. Pero es como cuando tú tienes, aquí en los Estados Unidos, sabes que tienes la grama de tu casa bien bonita, el césped, bien lindo. Pero entonces empieza a crecer hierba mala. Y si no tienes cuidado, cuando vienes a ver, tiene todo infectado, lleno de hierba mala. Entonces, la envidia es como una enfermedad que se riega y afecta todo. Lo contamina todo. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de que en nuestros corazones no hayan sentimientos de envidia. Es como la raíz de amargura. Son raíces que si tú no las sacas desde lo más profundo, ellas continúan viva. Tú piensas que te has deshecho de ella, pero todavía están presentes porque no la has sacado de raíz. Y ciertamente eso no debe estar en nuestros corazones. Entonces, cuando nos acercamos al trono de la gracia y el origen de nuestra oración está en la envidia o en la amargura, en esos lugares, no podemos esperar que vamos a recibir lo que estemos esperando. Dice, dos o tres se pongan de acuerdo, se pueden poner 20, pero si no viene del lugar correcto, no podemos esperar que recibamos lo que estamos pidiendo. Lo lindo, lo bello, lo hermoso de la oración, yo diría que lo veamos como tener una línea directa con el creador del universo, con el creador del universo, pero no es solamente para pedir cada vez que queramos un antojito. No estamos llamando al room service en el hotel, sino es una línea directa con el propósito de que podamos tener una íntima relación con el Dios de los cielos. Entonces, si nuestra oración estuviera enfocada en esa área,
olvidando de todas nuestras necesidades naturales y materiales, pienso que a lo mejor no habría necesidad de exponerle al Señor nuestras necesidades tan enfáticamente. ¿Ves? Es como ir a la casa del Señor y ir descalzo porque no tengo zapatos. Pero fui a ver al Señor, pero no fui a pedirle zapatos. Nada más que fui porque quería pasar tiempo con Él. Entonces el Señor va a ver que no tiene zapatos y te va a proveer zapatos. Amén. Fui a la casa del Señor, a lo mejor no tenía las mejores ropas, pero mi deseo era estar en la presencia del Señor y tener esa intimidad con el Señor. Entonces el Señor vio que me acerqué y no tenía la ropa adecuada para entrar en su presencia. Entonces Él por amor fue y nos compró la ropa. Yo me acuerdo que una vez en casa hubo un tiempo de sequía cuando estaba creciendo. Y, y yo ya era teenager, ¿verdad? Entonces allá pues se vestía de cierta forma, ¿verdad? Como se vestían en los países de uno, ¿no? La cosa es que en mi casa no había eso, pero mi papá me dijo, yo te voy a llevar. Había una tienda, no me acuerdo cómo se llamaba. La cosa es que la ropita era el estilo de la moda, ¿ves? Era el estilo de la moda y era un poquito carita. Entonces, mi papá me llevó y me compró para que yo también pudiera, pues, verme bien, ¿ves? Para que me viera bien, para que no me viera como que tuviera menos, ¿verdad? No, no es que le estaba dándome para aparentar algo que no era, era que ya yo estaba en una edad y tenía la conciencia de que, si ustedes conocen a mi papá, ustedes saben que cuando mi papá se viste, él se viste bien. Entonces, pues, él tenía esa misma mentalidad. Yo me acuerdo cuando llegamos a casa, yo contento con mi ropa. Mami dijo, no los vuelvo a mandar los dos a comprar ropa por el dinero que había gastado. Pero no era que se había gastado un dineral. Lo que quiero decir es que y yo tenía una necesidad y aún si yo decirle a mi papá que yo tenía una necesidad, mi papá me llevó a la tienda y me compró ropa. Pero no me compró cualquier ropa, me compró ropa. ¿Entiendes? Entonces, cuando vamos delante del Señor y buscamos esa comunión con el Señor ve nuestras necesidades y Él nos las va a suplir. Pero Él no solamente, Él no nos va a suplir nuestras necesidades con cosas genéticas, genéricas, sino nos va a dar lo que el Hijo del Rey debe recibir. Amén. No estoy hablando de materialismo, lo estoy utilizando como un ejemplo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ay, Señor, mi Dios, que podamos entender cuál es el origen, Padre, de nuestra oración. Que podamos concientizar cuando nos acercamos al trono de la gracia, Señor, mi Dios, que nos podamos hacer esa pregunta genuina. ¿Por qué me estoy acercando? ¿Por qué voy delante de tu presencia? Sabemos que ciertamente tú quieres que expongamos nuestros corazones, que te expongamos nuestros pesares, nuestras congojas, pero también entendemos que ya tú las conoces. Que Padre Celestial, que si es por necesidad, si es por deseo, Señor mi Dios, que tú conoces las cosas que necesitamos, pero que tú quieres que podamos desbordar nuestra Padre Celestial, nuestro pesar delante de ti. Para que podamos, Señor mi Dios, desarrollar relación contigo, Padre Celestial, una que sea agradable ante de ti y no una, Padre Celestial, que sea interesada tratando de buscar cosas, Padre Celestial, que tú ya sabes, Señor mi Dios, que necesitamos y no necesitamos. ¿Cuántas cosas pedimos, Señor mi Dios, que en realidad no necesitamos? ¿Cuántas cosas deseamos, Señor mi Dios, que en realidad, Padre, no son nada, Padre, que edifican a nuestras vidas y ciertamente pueden alejarnos de tu gracia? Ayúdanos, Padre Celestial, a romper el yugo del materialismo. Ayúdanos, Señor mi Dios, a romper el yugo del yo en nuestras vidas, Señor mi Dios, y que podamos reenfocar nuestra relación contigo en ti, en tu corazón, Padre Celestial. Que podamos comprender que en ese lugar hallaremos plenitud, en ese lugar hallaremos, Padre Celestial, satisfacción para cualquier ansiedad, cualquier necesidad que haya en nuestras vidas. Que podamos, Padre Celestial, hacernos siempre esa pregunta: ¿cuál es el origen de mi oración? Te pido, Señor mi Dios, que vayas con nosotros a nuestros hogares, que nos lleves, Señor, y nos guardes en el camino. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.